Mm, 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 mm. 1:48. 1:48 y es este, si no me equivoco. No, no es ese. Y entonces, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Saludos, saludos. Saludos. El arrebato no es bíblico. Al menos no la... ¡Ey, gracias! Al menos no la concepción dispensacionalista de los protestantes. ¿Qué tal? Saludos, buenas, buenas. Alguacil. Alguacil. Literalmente toda la teología del arrebatamiento protestante está basada en un solo versículo sacado de contexto, lo cual es una cosa absurda, ¿no? Pero bueno, típico. ¿Qué opinan los testigos de Jehová, que son herejes? Gustavo, ese versículo que está citando no es el arrebatamiento que ustedes presentan. No. No es que nos sacan antes de la tribulación. No. No. A ver. Por eso es importante leer la Biblia, no solo vomitar lo que escuchamos que nos dice el pastor. Es por eso que es importante. Porque si escuchamos y vomitamos lo que dice el pastor solamente, entonces, ups, hacemos el tonto. Y si hacemos el tonto, no estamos enriqueciendo nuestra vida espiritual. Entonces, mucho cuidado con hacer el tonto. A ver. Mientras se une aquí la gente, voy a ir terminando de colgar esto en YouTube para que esté disponible. A ver, rehusar. Vamos a ponerlo para que se publique más tarde, unas cuantas horitas más tarde y ya está. Vale, perfecto. Y el de ayer, que está aquí, lo ponemos a procesar y listo. Hola, Belín. En Venezuela. En Venezuela, Venezuela. ¿Qué tal? Bienvenidos. Saludos, bendiciones. Dios te bendiga. Hola, Ilma, ¿qué tal? Nanitz, hermano. Saludos. Saludos. Pues, ¿qué horas son en Venezuela? Casi las 5 ya. José Santiago, ¿qué más? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos, saludos. Esos moderadores implacables, ¿vale? Silenciando a la gente ahí. Bien, cuando se ponen tontos, fastidiosos, silenciados. Bien hecho, así se hace.
Que la gente cree que uno no lee el comentario. Sí, lo que pasa es que te ignoro. O sea, si que te ignore no significa que no lo estoy leyendo. A lo mejor no te quiero dar el gusto de leerlo en voz alta. Pero créeme que si me pones el comentario 37 veces no vas a lograr nada. Vas a lograr es quedarte silenciado como estás ahora, Yum. ¿Qué tal? Bienvenidos. A ver, ¿dónde está esto? Ajá. Sombrero y todo. Gracias, gracias. A ver. ¿Qué tal, Liz? Saludos. Y bueno. Vamos a hacer un live hoy. Quería hacer el live más corto. Buenas noches, es todo cuento, despiértate. Bueno, cuéntame qué es el cuento. Si me cuentas qué es el cuento, a lo mejor me cuentas cómo es el cuento. No lo digas y ya, susténtalo, ¿no? No, la policía, no. ¿No qué? Buenas noches, hermano, sin enfadate, un abrazo. Una pregunta personal, ¿practica algún deporte? Particularmente me gustan mucho los deportes de contacto, de combate. Boxeo, jiu-jitsu, MMA. Eso es lo que practico. Que no sea corto el directo. Bueno, tú sabes que cómo es. Yo siempre digo corto y al final 3 horas. Bueno. Pero no, sí quiero que sea corto porque ya hoy estoy un poco cansado. Y taekwondo no. Si supieras que lo hice un poquito, pero muy pequeño. O sea, no cuenta como que lo hubiera hecho realmente, ¿no? Pero no, el taekwondo a mí no me agrada mucho. No por nada malo, sino porque yo practico esos deportes con la intención de que sean herramientas de defensa personal, no. Y yo veo el taekwondo más enfocado a la competición. Entonces, como es más enfocado a la competición, no lo veo más enfocado a ser usado efectivamente en un escenario más real. Entonces, particularmente por eso no lo practico, pero no le quito su prestigio y su mérito. Es un arte marcial bastante interesante, bastante bueno. ¿Qué tal, Lore? Saludos. Uy, le mandé una invitación a alguien sin querer. Fue sin querer, ¿vale? A la persona que le envié invitación de subir. Depende, ITF es más tradicional, el what the fuck es más de competencia. No sé cuál es el taekwondo what the fuck. Pues bueno. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Gloria. No, perdón. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera-nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri,
et Filio, et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amén. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Oh, creo que llegué tarde. ¿Por qué? Acabo de empezar. Encima reza en italiano. Eso no es italiano, Jones. Es latín. ¿Qué tal, McLovin? Saludos. ¿Dios tiene madre? Sí. Jesús es la respuesta. Amén. Amén. Pues sí, es latín, no es italiano. Y antes de que salgan, rezo en italiano porque me gusta, no por un tema que sea obligatorio. No soy musulmán. Bueno, pues nada, puertas abiertas al que quiera hablar al respecto de este tema y en esta condición, ¿vale? Eso significa, católicos, no. Por favor. ¿Vale? Chale. Buenas, ¿qué tal? Hola amigo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien. Muy bien, gracias por acá, relajadito después de un día de trabajo, pero bien, gracias. Eso es. Muy bien, qué bueno. Sí, sí. Saludos, Mr. Papu, saludos. Oye, vale, tú tienes un Saludos. problema de atención muy serio. Tienes que orar, ¿viste? Y de pedirle a Dios que te ayude a sobrellevar esa necesidad de atención. Que es Saludos. grave, ¿eh? Saludos también a los muchachos que nos están escuchando, ¿vale? Bueno, Eh, respecto, Cuéntame, no one. no, respecto al tema, Sí. pues sí quería dar una pequeña opinión, y es que eh, cuando en el libro, en el Evangelio de Juan, ¿no? Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Sí. Entonces, el verbo dice la Biblia que en el mismo capítulo dice que Él vino al mundo, Verso ¿cierto? 14 dice que se hizo carne y habitó entre nosotros. Exacto, se refiere al Señor Jesús. Entonces, lo que vale la pena entender es que primero María fue una mujer de Dios, una mujer de respeto, una mujer digna de imitar. Es una mujer que si Dios la escogió es porque era una mujer de testimonio y tenía una buena conducta, un buen comportamiento, y fue llena del Espíritu Santo. Eso lo dice la Biblia en el libro de Hechos, en el capítulo 2, que ella estaba ahí con los discípulos. Claro, era inmaculada, nunca pecó. Ella, sí, fue una sierva de Dios. Eh, Inmaculada y sin pecado, sí. esto, eh, lo que pasa es que la Biblia dice en el libro de Romanos que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Jesús todos, también pecó. excepto él. Ah, pero es que ahí no dice Porque la excepto Biblia dice, él. no, porque la Biblia sí dice que él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y los bebés pecaron, los niños pequeños. Bueno, un bebé está en la etapa de la inocencia, ¿no? Que es libre de culpa. Entonces, Pero entonces María, ahí ya no son todos, hay unas excepciones, escúchame, ¿no? sí, pero María no entra dentro de esa excepción ¿Por porque qué? ella cuando, ¿Por qué no? ella fue redimida por Jesucristo. En eso estoy de acuerdo contigo. La pregunta es, Sí. ¿fue redimida en qué momento? Ella fue redimida porque ella le tuvo que entregar su vida a Cristo. Sí, pero eso no tiene nada que ver. Ella tuvo que aceptar al Salvador del No tiene mundo. nada que ver. La pregunta es la Mira, siguiente. el ¿Tú Señor sabes Jesús dijo, cómo? escúchame, el Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Escúchame. Ninguno viene al Padre si no es por mí. O sea, María tuvo que entregarle su vida a Jesucristo para poder ser salva. Ella no Alto ahí. puede haber sido salva por su propio medio. Dime. Alto ahí.
El tema, podemos hablar de si María es inmaculada o no, si pecó o no, pero es que ese no es el tema del live. Bueno, El vale, tema vale. es María es la madre de Dios. ¿Tú estás de acuerdo que María es la madre de Dios? Para allá iba. Entonces María tiene las virtudes de que hasta que una sierva de Dios, pero debemos entender que el Espíritu Santo cuando concibió en el vientre de María, el Señor Jesucristo tomó forma de hombre en su vientre. Pero, Y dejó de él, ser Dios. o sea, no, María fue la madre de la naturaleza humana del Señor Jesús, pero La no es su naturaleza naturaleza, humana y la divina pero, están separadas. pero no es su naturaleza divina. Pero una Están pregunta, separadas. ¿están separadas? Sí, están separadas. Vale, eso que acabas de decir es una herejía, se llama nestorianismo y eso fue destruido en el siglo II por la iglesia. Y tú por la Biblia, ¿cómo lo puedes destruir? Muy fácil. Hay un Eh, versículo que diga que están unidas. claro, muy fácil. Mira, a ver, voy a O buscar sea, aquí los testimonios de los padres para también leértelos porque es importante. pero que Fue la sea gente Biblia, que que diga destruyó. versículos de la Biblia. Sí, sí, tranquilo, Vale. no te preocupes, Ay, ay, ay. Estoy cansado, bro. Pero bueno, ya descansé un poco. no te preocupes. Dale, dale. Lo que Hazlo. acabas de decir es muy grave, de hecho es blasfemo, así que ten cuidado. Porque lo que tú estás defendiendo es literalmente nestorianismo, no es nada nuevo. O sea, eso ya surgió, dije siglo II antes, pero es un poco más adelante, siglo V. Dale, dale. Lo que defendía el nestorianismo, que viene de parte de Nestorio, que era un patriarca de la iglesia, era que en Cristo hay dos personas, una humana y una divina, y que están separados. Y que la persona humana es la que estuvo en la tierra y luego cuando resucita es la persona divina y la persona humana es como desechada o pasa a un segundo plano. Eso es completamente absurdo, ¿vale? Primero porque rompe la Trinidad y rompe esa singularidad en la persona de Cristo que es una. Ahora, bíblicamente, ¿cómo se ve esto? Muy fácil, porque como tú bien citaste en Juan 1, nos dice que el verbo es Dios, ¿vale? Y luego dice que ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En ningún lado dice que deja de ser Dios. Entonces, el verbo siendo Dios se hace carne. ¿Qué significa que se haga carne? Que asume en sí una naturaleza humana sin dejar de lado su naturaleza divina. Porque si dejase de lado su naturaleza divina, deja de ser Dios, lo cual es un absurdo. Dios no puede dejar de ser Dios. Mira, ¿tú sabes cuál es la diferencia entre el Señor Per- Jesucristo y nosotros? permíteme. Entonces voy Que, a, voy a continuar. En Gálatas 4:4, San Pablo hace referencia a Cristo y a su nacimiento y dice que Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Entonces sí, que el hijo de Dios, que ya sabemos que es Dios, el Hijo de Dios es sí, Dios, sí, yo ¿vale? estoy de acuerdo, Él es Dios. Sí, porque si no rompes la Trinidad, entonces No, si no, Él es el, Dios. si el Hijo de Dios nació de mujer, y tú me estás diciendo que nació solo la humanidad, entonces ya estás negando lo que nos está diciendo en Gálatas, que el No, Hijo de no, Dios no. nació de mujer. No, es que yo te voy a explicar, ahí para allá hoy, la diferencia entre el Señor Jesucristo y nosotros. Porque, por ejemplo, mi madre, yo no existía hasta que no fui concibido Da en igual, el vientre de mi madre. No, da no, no, igual. no es lo mismo. No es lo mismo porque el Señor Jesucristo ya existía antes. O sea, María no le dio la No. existencia al Señor Jesús. Yo Eh, quiero que tú para entiendas eso, amigo. empezar, ninguna Yo te madre le da la pregunto, existencia a nadie en María sí mismo porque todos somos creados por Dios. No es que las mujeres tienen poder de no, creación. es que como creador, Dios Nosotros creó a Adán y participamos, las Eva. mujeres, el hombre y la mujer participan de la creación de Dios como herramientas para llevar a Bueno, cabo entonces, esa ¿por qué creación. se llama procrear? Pero eso, por eso se llama procrear, correcto. Entonces nosotros no Exacto, creamos. exacto. En ese O sea, sentido, es una María no escúchame. creó a Jesús, no, ni a Bueno, su naturaleza divina. amigo, escúchame. Lo que preexistía era la Era la naturaleza divina, divina. Es que allá sí, voy. pero la naturaleza humana comienza a existir. La naturaleza humana no es eterna, es sempiterna. Vale, ¿Sabes la amigo, diferencia? escúchame. Amigo, lo que pasa es que cuando el Señor Jesucristo vino y tomó forma de hombre en el vientre de María, ¿cierto? María no le dio ninguna virtud al Señor Jesucristo espiritual, ese es mi punto. ¿Quién Discúlpame dijo que si no tiene me que hice darle una entender. virtud? Exacto, no se la dio. Pero eso, Discúlpame si ¿por no, qué? ¿Eso qué espérame. tiene que ver?
Mira, explícame. espérame, te voy a explicar, pero no me interrumpas, por favor, que tú hablaste y yo no te interrumpí para poder mantener un diálogo, ¿vale? ¿Sí me Mira, interrumpiste? vale, escúchame, mira, Porque no había terminado. pero escúchame, mira, lo que pasa cuando el Señor Jesucristo tomó forma en el vientre de María, te pido disculpas si no me hice entender la diferencia entre naturaleza humana y naturaleza divina, pero ahora me voy a hacer entender. Lo que pasa cuando el Señor Jesús vino y tomó forma de hombre en el vientre de María, María al Señor Jesucristo no le aportó ninguna virtud espiritual o divina, porque el Señor ¿Y? Jesucristo ya de antes ya era divino, ¿Y? ¿sí? O sea, María lo único que hizo fue prestar su vientre, ¿Y? ¿ya? Eso fue lo único que hizo María. Ahora, María ¿Y? no es, María, y ahora, el punto es que María no es parte de la deidad. Como no No. es parte de la deidad, Pero es María que nada no, tiene que ver eso. Es que escúchame, estás defendiendo algo que no tiene que sí, ver con el tema. sí, porque No. María al no ser parte de la deidad, entonces era Padre, Hijo y Espíritu Santo desde antes del mundo. Lo que Si era estás haciendo ahora es, lo que María, estás haciendo ahora es exponer entonces, directamente tu entonces, ignorancia. ¿Me puedes? Si te amigo, muestro, María no es la madre de Dios. si te muestro a Dios diciendo que María es la madre de Dios, te vas a callar y vas a decir, es verdad, soy un hereje, lo siento. Porque Perdóname, hermano, por ser tan terco e ignorante. no, tranquilo, pero es que todos somos ignorantes, amigo. El Sí, pero médico tiene que unos ir más donde el que otros. mecánico. El Unos más que médico, otros. Entonces, te el vuelvo a médico tiene preguntar. que ir donde el mecánico. Te vuelvo a El preguntar. Te vuelvo a ingeniero preguntar. tiene que ir donde el médico. Te vuelvo O a sea, no hay preguntar. una persona que sepa todo, amigo. Si cuando Te vuelvo a preguntar. Si te muestro a Dios, Dios diciendo que María es madre de Dios, vas a decir, es verdad, soy un ignorante y un soberbio. Lo siento, me retracto. amigo, no, no trate de ignorante a nadie porque tú también eres ignorante Te estoy haciendo una pregunta que en no otras sé por cosas. qué no puedes responder. Porque es que yo te estoy corrigiendo. Tú no puedes tratar de ignorante a otra persona. Voy a repetir por tercera vez la pregunta. Si te muestro a Dios en la escritura diciendo que María es madre de Dios, ¿te vas a retractar? Muéstrame el versículo. Ok, no me has respondido. ¿Sí o no? No, No no te vas a retractar. O sea porque que tú lo incluso estás si lo ves, malinterpretando, incluso si te lo amigo. muestro, acabas de admitir que eres Porque deshonesto, porque incluso si te lo muestro, no lo vas a tenemos que mirar retractar, el ¿no? contexto y tenemos que hablar de lo que dice. No one. Acabas de admitir que incluso si te lo muestro, no te vas a retractar, lo cual No, demuestra que te eres un estoy deshonesto. diciendo, Tú no tienes intención de aprender. amigo, pero escúchame, como yo, Te repito la pregunta. sin ni Si te siquiera demuestro, estudiarlo, te repito la vamos a pregunta. Si te estudiarlo, demuestro que Dios dice que María es madre de amigo, Dios, ¿te vas a vamos, retractar? vamos y lo estudiamos y ahí miramos. Te Yo no, repito, si te no, amigo, muestro a Dios diciendo que tenemos que ir María a es madre mirarlo, de amigo. Dios, ¿te vas a retractar? ¿Sí o no? Amigo, tenemos que ir a mirarlo, a mirar el contexto. Vale, míralo pues. Míralo. ¿Qué pasó, Ebank? Ebank Ángel. Buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Pedro. ¿Y tú? Bien, bien, bien. Me gusta tu nombre, el nombre del primer papa. Cuénteme. Que me gusta tu nombre, el nombre del primer papa. Ah, sí, el apóstol Pedro. Eso es. Cuéntame. Consulta. Sí. La cara la puse por otra cosa, no por ti. Te escucho, dime. Pedro. Pedro. Hola, Mili, ¿qué tal? Saludos. No sé qué le pasó a Pedro. Se, se le cayó la conexión. Web. Se fue. Pedro. Se fue al Vaticano. No lo sé. Ojalá.
¿Alguien puede explicar cómo una humana puede ser madre de Dios? Muy fácil, por gracia de Dios. Hay una persona que me está spameando. Mira, dice Mahoma y pone a un hombre y con un corazoncito y un bebé. Que sí, estoy de acuerdo contigo que era un PDF. Completamente, pero no me spamees el chat, por favor. Mira, ya lo silenciaron. Para que vean que aquí silenciamos a todos, aunque digan cosas que están correctas. Los dioses nacen como Perseo, no hay dioses, hay solo un dios. Y si Dios es omnipotente, puede nacer si así lo desea, sin dejar de ser Dios. O madres de Dios, mashallah, con razón, eres musulmán. Bleh. ¿Qué tal, Abraham? Abraham. ¿Me escuchas? Qué cosa más rara esta gente, ¿eh? Son como un espíritu chocarrero. Se aparecen y no hablan y hacen ruidos y se van. Una cosa más rara. Evangélico segurito. Sí, probablemente. Probablemente. No me sale, no sé qué pasa. Te subiste, Abraham, pero no hablaste, no sé por qué. No sé por qué. Gustavo, ¿qué me vas a contar? ¿Qué me vas a contar, Gustavo? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, bueno, con respecto al tema de María, Madre de Dios, lo único que te puedo decir es que no sé por qué lo dicen. Lucas, o sea, yo me tengo de lo que dice la Biblia. Lucas dice que el arcángel Gabriel se le apareció y dijo, darás a luz un hijo que se llamará Jesús y es hijo del Altísimo. O sea, O sea, pero no entiendo por qué la conversación, ¿a dónde vamos a llegar? Si tú crees que Jesús es hijo de sí mismo, porque tú crees que Jesús y el Padre es el mismo. lo que la Biblia dice es que Jesús, lo dice, será el hijo del Altísimo. María es madre de Jesús, pero no dice María, madre de Dios. Gustavo, O sea, tú crees que Jesús es hijo de sí mismo porque tú crees que el Padre y Jesús es el mismo. Entonces la conversación contigo es inútil, inocua y no, estéril. Dios se manifestó en carne. María O sea que fue es hijo una... de sí mismo, ¿no? No, 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 no no, lo no. razona Ah, o sea como que es ser... otra persona, el Padre es otra persona distinta. Escúchame, Dios no se casó y tuvo un hijo. Dios se encarnó en un ser humano. Mira, Gustavo, el tema de hoy no es muy bueno para tenerlo contigo porque hay una Sí, barrera previa que tenemos que ajá. superar para poder conversar de esto, porque si no compartimos la Trinidad, muy difícil que hablemos de estos temas. No, no compartimos la Trinidad, obviamente que Por no. eso, entonces si no compartimos la Trinidad, es muy difícil que discutamos esto porque ya nuestra base es distinta. Entonces, si partimos de dos bases distintas, muy difícil, Sí, bueno, ¿vale? está bien, está bien, está bien. Vamos a hacer una cosa, si veo Sí, que no, no. si veo que no hay mucha gente que se quiere subir a defender este tema, te vuelves a subir y hablamos con más tranquilidad. ¿Te parece? Sí, 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 está bien, Vale, sí, pues. está bien. Dale, 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 dale. Dios te bendiga, Bueno, hasta Gustavo. luego. Hasta luego, hasta luego. Dios te bendiga. Seguiré rezando por ti para que salgas de esa herejía. Vaya, Me parece, perdóname, Tito, discúlpame un segundo. Hay mucha gente que me está diciendo súbeme, 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 mas sin embargo no me piden subir. Bemar Tomar, te subí sin querer, ¿vale? Entonces, pídanme subir porque los que leo que me piden subir no están en la lista de subir. Entonces no los puedo subir. Si no me piden subir, no los puedo subir. Le tienen que dar abajo el simbolito para subir y se ponen en la lista y yo los subo, ¿vale? Intentaré que sea por orden, uno por uno. No se desesperen. ¿Qué tal, Tito? hola, ¿qué tal? Buenas tardes, hermano. Muy El bien. tema es el tema que estás tratando ahorita es solo para católicos o hay debates ahí. Al contrario, no quiero que suban los católicos. ¿Por qué?
Porque los católicos están de acuerdo conmigo. Quiero hablar con gente Ah, que no piense esto. ok, perfecto. Entonces, no, tranquilo. Yo soy católico al 200%. Ah, vale, vale, vale. Pues nada, entonces Vaya, mira, cuídese, cuídese. Yo escucho, tranquilo. Dios te bendiga. Eh, tapa la pantalla, compartir. Ya, ¿vale? Ya saben. Soy cristiano mesiánico. Uf, Dios te salve de eso. Creo que quisiste decir judío mesiánico, pero bueno. Norvis Enrique Soto. Gracias, Mr. Papu. Norvis, ¿qué tal? Buenas, buenas tardes, bendiciones. Bendiciones, igualmente. Cuéntame. ¿De qué ya están hablando? ¿De María? Hombre, ¿y por qué pediste subir si no sabías? Sí, ya ves. Tú no crees en la Trinidad. Tú no crees en el Y- Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por supuesto que Tú sí. eres católico. Claro, Tú eres católico. sí. Pero no Tienes crees en la mucho Trinidad. viento en el micrófono. No sé si puedes Ya, taparlo de ya alguna me, forma o algo. ya me estoy tapando ya. Vale. Se escucha No mejor, está, ¿verdad? más o menos. ¿Tú no crees que, que María es madre de Dios? Mm, sí, pero ¿qué base es eso? Porque, ¿cuál es la base? Me ¿Sí crees o refiero, no crees? fue un ser humano que fue utilizado por el Señor para que Jesús llegara a la tierra. ¿Me A ver, entiendes? el tema es muy Mira, sencillo. escúchame un momento, escúchame un momento. Mira si el ser humano no es tan, ¿cómo le explico? La pregunta es muy Tan... sencilla. ¿Tú crees que Jesús es Dios? Que Jesús es Dios, claro, por supuesto. Vale, Jesús es Dios. ¿María es madre de Jesús? Sí, Madre de Jesús. Entonces María es madre de ¿Cuál Dios. es? María es Madre de Dios. Tú mismo lo dijiste. Jesús es Dios. María es madre de Jesús. María es madre de Hermano. Dios. María es una persona que fue utilizada como te lo expliqué anteriormente, por medio del Señor para que naciera Jesucristo. Vale, y Jesús Lo, que nació lo que por pasa es medio de que María y María es su madre. Jesús es Dios. ustedes se enfocan Norvis, en alabar cosas que están fuera del cristianismo, pues, de Norvis, Cristo. Jesús es Como, Dios. ya va, ya va. Por supuesto está la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Entonces Santo, explícame pero ahí no si se tú habla. mismo estás diciendo, porque te estás contradiciendo. Tú mismo estás diciendo que María es madre de Jesús y que Jesús es Dios. Explícame cómo tu cerebro no es capaz de conectar esos dos hechos que tú mismo admitiste para llegar a la No, pero fácil y obvia conclusión de que María es madre de Dios. explícamelo tú bíblicamente, donde habla de María ni en el Nuevo Testamento, en nada. Lo que pasa es que los católicos, hay ¿Qué? un ¿Qué problema cosa? con usted. ¿Qué cosa? ¿Que donde Hay la un Biblia problema con dice usted. que Que María hay que adorar a María, pues, como lo hacen nadie, ustedes. porque estás hablando de un tema que nada tiene que ver. Primero, nosotros no adoramos a María y ese no es el tema. ¿Qué La adoran pregunta ustedes? es, la pregunta ¿Pero es, qué adoran ustedes? la pregunta es, si yo te muestro, la misma pregunta que le hice al deshonesto hijo de la mentira y del demonio anterior que se bajó. Si yo te muestro a Dios diciendo que María es madre de Dios, ¿vas a aceptar que María es madre de Dios o no? Pero ¿cómo voy a aceptar que María es Madre de O Dios sea si que Dios aunque es te lo creador de muestre, todo, incluso hermano? si te lo muestro, no lo vas a aceptar, Dios ¿no? es creador de todo. Dios lo que utilizó a María como un ser humano. ¿Cómo va a encarnar un ser humano si no es por medio de otro ser humano, hermano? Nervis, ¿En dónde? Norvis, Pero, quiero que te des cuenta de lo que te ajá. estoy preguntando, porque esta pregunta yo la hago por lo siguiente, voy a explicar. Hay un apologista que se llama Frank Müller, creo que es, ay, ahora no me acuerdo, pero él hace una pregunta porque él debate mucho con ateos, él se especializa con los ateos, entonces él debate con ateos y él dice, les hace siempre esta pregunta, le dice, si yo te demuestro que Dios existe, ¿vas a creer en Dios? Y le dicen no. O sea que tu problema es que internamente tú ya negaste la premisa, te da igual si hay evidencia o no, te da igual, tú ya estás diciendo que no, entonces estás demostrando
que no te interesa aprender y ver la verdad. No, lo único que te interesa es contradecirme. Es que la Te verdad, la pregunté, verdad no. te hice la misma pregunta cambiada. Te dije, si te demuestro que en la Biblia Dios dice que María es madre de Dios, ¿vas a creer que María es madre de Dios? Y me dijiste, no. Igualito que un ¿En ateo. dónde dice la Biblia? ¿En dónde dice? No, no, yo estoy con la palabra, hermano. Yo no soy ningún ateo. Entonces, No me vale, compares ok. con ateo. Yo también Lo estoy, más, lo más yo también parecido estoy con la a palabra. nosotros Te somos comparo con un católicos. ateo Quiero porque me que respondiste entiendas. como un ateo. Te Respondiste explico, igualito que un te ateo. explico, te voy a explicar. Ustedes adoran No Yeso. adoramos a nadie que no sea Dios, solo adoramos a Dios. Yeso. Yeso. Los católicos, ¿y por qué están las iglesias católicas llenas de yeso? Norbis, no me O faltes el la respeto a la tuya. conversación, porque si me cambias de tema así, me está faltando el respeto y no lo voy a tolerar. Entonces, te vuelvo a Ok, preguntar pero, otra vez pero y me quiero que estás no me respondas. falta el respeto tú, ya va, no me falta el respeto tú a mí comparándome con ateo. ¿Me explico? Lo bueno es que queda expuesta, ellos mismos se exponen su hipocresía. A ver, Pedro, ¿qué tal? Pedro, protestante que me salga con el tema de la idolatría, que nada tiene que ver con esto, se va para afuera inmediatamente, no le voy ni a decir nada. Ya esta es la advertencia. ¿Qué tal, Pedro? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahora sí, justo que quedé sin batería y se me apagó el teléfono. Ah, cuando te subí antes. Sí, Vale. justo. Ok, cuéntame, ¿tú no estás de acuerdo que María es madre de Dios? Quiero que me demuestres con la Biblia sobre que hable de que Jesucristo, o sea, de que hable de que María es madre de Dios. Vale, Pero déjame primero, empezar con unas preguntas muy básicas. Tú, que quiero saber en qué crees. ¿Tú crees en la Trinidad o no, no? no creo en la Trinidad. ¿No crees en la Trinidad? No. Vale. Bueno, pues ya partiendo de ahí, muy difícil, porque es lo mismo que le dije a Gustavo. ¿Tú crees Claro. que Jesús es Dios? Yo creo que Jesús es la manifestación de Dios en carne. Ya. ¿Jesús es Dios o no? Es la manifestación de Dios. Vale, te lo pregunto otra vez. ¿Jesús es Dios o no? Es que es una pregunta que no está en la Biblia. Si te muestro que literalmente dice que Jesús es Dios, ¿vas a retractarte o vas a continuar diciendo Muéstrame, de lo me mismo? retracto. Sí, vale. Vean, esta es la respuesta honesta que quiero escuchar. Ok. eh, a ver, es que son muchas las instancias. Eh, ¿Tienes ahí tu Biblia? No la tengo, se me fue en el vehículo. ¿Y el vehículo se te fue por dónde? ¿Por un barranco? El vehículo se la llevó mi esposa. Ah, caramba. Bueno, pues más o menos lo mismo. Ok. A ver, ok. En Juan 20, vamos a irnos aquí para leerlo completo. Juan 20, versículo 28, más o menos. Ya, es que tengo como mil páginas abiertas. Vale. Juan 20. Ajá. Esto es, te voy a leer desde el 18 para que tengas el contexto. Esto es cuando Cristo resucita. Y entonces María Magdalena lo vio y fue y le dijo a los discípulos que había visto al Señor. Y les dijo que al atardecer del domingo, estando cerradas las ventanas, se les apareció Jesús en medio a los apóstoles y les dijo, la paz esté con ustedes. Le mostró las manos y el costado y los discípulos se alegraron de ver al Señor. Y Jesús les dijo otra vez, la paz con ustedes. Aló, ¿me estás escuchando, Pedro? Sí, lo escucho atentamente. Vale. Entonces, se les aparece, les muestra que resucitó y les muestra las llagas y les dice, reciban el Espíritu Santo. A quienes le perdonen los pecados les quedarán perdonados y a quienes se los retengan les quedarán retenidos. O sea, ahí es cuando instituye la confesión, pero eso es otro tema distinto. Y aquí nos dice que Tomás, uno de los 12 apóstoles, Tomás, no estaba en ese momento cuando Cristo se les aparece. O sea, él no lo vio. Cuando se reúne Tomás con los demás, le dicen, hemos visto al Señor. ¿Y qué les contesta él? Les dice, básicamente no les cree y les dice, si yo no veo sus manos con las llagas de los clavos y no meto mi dedo en el agujero de su costado, no voy a creer. O sea, él le está diciendo, yo no creo que Cristo les haya aparecido, Cristo está desvivido.
Si no lo veo y le meto los dedos en las llagas, en las heridas, no lo voy a creer. Y luego Tomás, 8 días después, es decir, el otro domingo, cuando otra vez se reunieron los discípulos, porque se reunían los domingos, no el sábado, esta vez sí estaba Tomás y se les vuelve a aparecer Jesús en el medio, estando las puertas cerradas, y les dice: la paz sea con ustedes. Y le dice a Tomás: acércate aquí, mete tu dedo y mira mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, no seas incrédulo, sino creyente. Y aquí Tomás le contesta, después de que Jesús hace esto, Tomás le contesta algo y le dice lo siguiente, observa, vamos a ver. ¿Puedes decirme qué le contesta a Tomás? Dice así, leo en el nombre de Jesús. Tomás le contestó: Señor mío y Dios mío. Amén. Vale, ¿Jesús es Dios o no es Dios? Jesús es Dios y también es el Señor. ¿Jesús es Dios Y el o no es Señor. Dios? Tercera vez, ¿Jesús es Dios? Sí. Mira, Ok. escúchame lo que digo. Ok. Jesús es Dios y también es el Señor. ¿Y qué le responde? Es lo mismo, es lo mismo. El Porque Señor en la Biblia te habla de un Señor y de un Dios, es lo ¿cierto? mismo. No, es lo mismo, el Señor es Dios. O Mira, sea que Jesús es Dios y Señor. es lo mismo, es lo mismo. El Señor y Dios es lo mismo, es Claro. Dios. Mira, ¿y qué le responde Jesús? Jesús no le dice: hey, Tomás, cuidado, yo no No, soy Dios, dice ten eso. cuidado. No, Jesús ¿qué le responde? Dice: porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y creen. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Jesús? De que Soy Jesucristo es Dios. Soy Dios. Entonces, Amén. ya que sacamos Y Señor. esta duda de por medio, sí, Jesús Y es Señor, Dios. acuérdate, y Señor también. Ok, sí, Jesús es Dios y Señor, porque es lo mismo. Sí. Ser el Señor y ser Dios es lo mismo. Entonces, Porque si Jesús es acuérdate, Dios, acuérdate de que la Biblia habla de un si Señor y de Jesús un es Dios. Dios, si Jesús es Dios y María es la madre de Jesús, Y el Señor igual. Y el Señor, no te olvides, me mostraste también del Señor. No Pedro, es solamente lo de Dios. mismo, por favor, no me vaciles. Si Jesús es No, no. Dios y María es la madre de Jesús, entonces, ¿María es la madre de Dios? ¿Sí o no? Y dice claramente que María es madre de Jesucristo. ¿No estoy equivocado? Última vez. Si Jesús es Dios y María es madre de Jesús, ¿María es madre de Dios? ¿Sí o no? Podríamos decir que María es madre de Dios. Ok, perfecto, pues ya está, eso es todo el debate. Sí, podríamos decir que sí. Pero en el contexto de que de siendo el creador, yo creo que no. No, o sí o no. No es que sí en una forma y Pero- no en otra. No, o sí Pero o no. tú crees que es Ya madre del aceptaste, no te creador. vas a retractar ahora, ¿no? No, sí, tranquilo nomás, si no quiero discutir ni ganar algo contigo, sino quiero que conversemos. Y usando también nuestras opiniones diferentes, si yo no vengo a ganar ni a perder contigo. Ahora, me nace una pregunta, de acuerdo a lo que tú me estás hablando. Ok. ¿María es madre del creador? Sí, claro. Del creador de los cielos y de la tierra. No hay diferencia. Es que Jesús es Dios y Dios es el creador. Entonces, claro, Pero tú lo ves así, que María Por es madre supuesto. del creador. por supuesto. Eso no significa que preexista al creador. Claro. Pero sí fue madre de Jesucristo, ¿cierto? Hombre, claro. Y Cristo es Dios, el creador, sí. Porque nos dice Juan, en primera Juan 1, Y nos dice Cristo que la es palabra, Dios, que la el palabra, creador, toda la razón. nos dice que en el principio la palabra era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios, y a través de la palabra se hizo todo lo que fue hecho, es decir, que toda la creación vino por la palabra. Y luego nos identifica esa palabra, en el versículo 14 dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, identificándola con Cristo. Entonces ¿Y no Cristo es la sería palabra de Dios. madre, y no sería madre del Hijo de Dios o es madre de Dios? Indiferente, porque el Hijo de Dios es Dios. El Hijo de Dios es Dios, toda la razón. ¿Y dónde está la Trinidad ahí? Pues ahí, exactamente, porque hay Sí, una sigue siendo diferencia. el mismo. No, el mismo ser, pero no la misma persona. Porque la Trinidad lo único que dice es que Dios es En uno ningún en momento me esencia. mostraste tú eso. ¿Ah? Acabamos de hablar en todo momento que me mostraste que Jesús es Dios, en ningún momento me mostraste de la persona. No, porque no hizo me la falta, mostraste. porque siempre estábamos hablando de Jesús, que es una persona. Entonces no había porque necesidad Jesús de hacer es una Dios. distinción. Jesús es Dios, Sí, claro, sí. es el alfa La y el cosa omega. es, si hubiéramos hablado del Padre y de Jesús, entonces ahí ya entra la conversación de las personas, porque el Padre Hay- no es Jesús.
Entonces, ahí María no sería madre de Dios, sería madre del Hijo. Exacto. Es madre del Hijo, no es madre del Padre, pero es madre de Dios porque el Hijo es Dios. Ya. O sea, ¿de quién es madre Jesucristo? O sea, ¿de quién es madre María? De Jesús, del Hijo. ¿Y Jesús quién es? Dios. La manifestación de Dios en carne, dice la No es la Biblia. manifestación de Dios en carne, es Dios No, hecho carne. es Dios hecho carne, ¿cierto? O Eso sea, es. ¿qué significa manifestarse? No, no es lo mismo, Pedro, porque una cosa es manifestarse si Dios decide aparecerse físicamente. Dios hizo eso varias veces, en varias ocasiones en el Antiguo Testamento, te lo puedo mostrar en el Génesis Sí, 18. sí, no, sí, estoy claro. En Génesis 18, ahí Dios sí se está manifestando en carne, pero no está encarnando. Ahora, Dios con Jesús, en el momento de cuando Jesús nace es distinto, porque ahí Dios asume naturaleza humana y encarna y nace como un humano. Entonces Jesús es igual, escúchame, Jesús es igual de humano que tú y que yo, exactamente igual. ¿Y Jesús en La espíritu es diferencia igual que el es, Padre? la diferencia es que es Dios también sin dejar de serlo. O sea, Pero no ¿y deja de ser Jesús, Dios. Jesús en esencia, el Hijo de Dios en esencia, es igual que el Padre? Claro, claro. Sí, sí, no hay diferencia. En esencia son el mismo Dios, es el mismo Dios. Y por qué Jehová deja bien claro que no hay nada sobre él, ni nada es igual a él? Porque no hay nada sobre él y nada es igual a él. ¿Y cómo tú me dices que Jesús es igual al Padre? Es ahí el problema, Pedro. Estás confundiendo la esencia con la persona. Es que Nosotros, tú permíteme estás explicarte diciendo, de forma muy sencilla lo que es la Trinidad. La Trinidad defiende que Dios es un ser, una esencia, pero esa esencia una existe en tres personas y esas tres personas todas participan exactamente igual, eternamente y perfectamente de esa una esencia. Los humanos, por ejemplo, somos un ser y una persona, no más. Pero Dios no está restringido de la misma forma que nosotros y no existe de la misma forma que nosotros. Entonces, el hecho de que tú no lo puedas entender, porque yo tampoco, es imposible, el hecho de que no lo podamos abrazar el concepto de que un ser sea más de una persona, nada más juega a favor de Dios, porque Dios es incomprensible. pero tú no puedes, o sea que tú no puedes entender la Trinidad. Nadie puede entender cómo funciona algo que trasciende el ¿Y universo físico. cómo yo puedo entender que Dios es uno y que Dios se manifiesta de diferentes formas? Porque es lo Siendo que Él nos el mismo, reveló. No se manifiesta, siendo, existe y en tres siendo Él personas. el mismo. Lo sabemos porque Él nos lo ha dicho, es lo que es lo Claro, que Él nos ha revelado. claro, pero ¿en qué momento en qué momento, en qué parte de nuestra vida, nosotros, hablando de los seres humanos en la Tierra, en qué momento de nuestra vida podemos entender que Dios, como se manifestó en la zarza, porque dice que el Antiguo Testamento es sombra para todo lo nuevo, que Dios se manifestó en la zarza, que Dios se manifestó en un ángel, en un humo, en un Ajá, fuego. ¿Cómo sí. podemos entender que esas manifestaciones que hizo Dios la pudo hacer ahora como un hombre haciéndose un tabernáculo de carne? ¿Cómo No, podemos? la diferencia es que cuando Dios se manifestó de esa forma, no estaba manifestándose, o sea, estaba manifestándose como Dios plenamente, pero nos dice la Escritura que cuando el Hijo, específicamente el Hijo, se encarna, es porque quiere despojarse a sí mismo y vivir como uno de nosotros. ¿Para qué? Para no ser ajeno a nuestra naturaleza. Y en ese Cuando tú sentido, hablas de que, Dios se hace partícipe de nuestra naturaleza con nosotros. claro, Entonces, cuando tú hablas esa es la de, diferencia, eso es lo que hace el cristianismo distinto de las demás religiones, porque no es la creación yendo a Dios, sino Dios viniendo a su creación y buscándonos. claro, ¿Entiendes? en qué Esa es la parte, diferencia. claro, en qué parte, cuando tú me hablas de que el Hijo de Dios se quiso encarnar, Sí. ¿en qué parte de la Biblia podíamos tomar ese versículo? Aunque dice que el Hijo de Dios se quiso encarnar. Bueno, primero que todo en Juan 1:14 te dije que Cristo se hace carne y nos lo dice, que la Claro, no, pero palabra es es que, Dios, se encarnó. claro, porque Pero, hay una pero parte de la Biblia de que dice que siendo igual a Dios, dice la Biblia, sí, te no, dije, no, sí, siendo igual a Dios, ¿cierto? sí, No se despojó de sí mismo, se ¿cierto? despojó a sí mismo Se despojó a sí mismo y se y hizo como se hizo siervo, carne, sí, se hizo como pero en siervo ningún lado y se dice que deja humilló, de ser Dios. claro, y se humilló a sí mismo. Eso es, porque se hizo hombre, Claro, pero sin dejar de ser Dios. ¿Y por qué Jesucristo Pero déjame en toda responderte a la la otra Biblia? pregunta, porque en el Antiguo Mira, Testamento nos dice que Dios viene como un hijo y que claro, nacerá. sí,
Sí, sí, sí, sí, sí, pues, estamos Entonces, claros. no hay nada nuevo, no Pero, te estoy diciendo nada nuevo. Es Isaías 9:6 lo dice específicamente. sí, Dice no, que sí, yo Dios estoy súper nacerá. claro, pero no da a entender no da a entender de que viene otra persona, sino que es el mismo, Que es el mismo Dios, es pero el no la misma mismo. persona. No, porque si ¿Vale? nosotros, si nosotros separamos, Te voy a dar separamos, una cosa, porque cuando tú lees el Antiguo Testamento te das cuenta que el 90% de las veces que Dios habla con los profetas o actúa en el Antiguo Testamento es Jesús, es la palabra, no es el Padre, sí, pues obviamente, ni el porque Espíritu. la palabra de Dios se hizo carne, Sí, pero escúchame, pero no pero el significa Padre que Dios no tenga también. boca, pero eso no significa que Dios no tenga boca y que la boca de Dios sea Jesús, pues. No, la palabra, cuando se habla de Mm. la palabra de Dios, no es la palabra como lo que está saliendo de mi boca ahora mismo, es más Como allá. el No, sonido. no tiene nada que ver con eso. Va más allá Ya. de eso. La palabra significa que es la acción de Dios, el accionar de Dios. Dios actúa a través de su palabra. Por eso es que la Claro, o creación sea, fue a través de la la- palabra. La palabra claro, fue la creadora. las cosas actúan a través de su palabra. Escucha, el Padre es la voluntad divina, la palabra es la acción de Dios y el Espíritu es el Espíritu de Dios. Es lo que Sí, inunda porque la sí, creación. claro, Pero bueno, porque eso ya es otra cosa. Pedro, escucha, no me estás escuchando, te estás poniendo nervioso. no, Quiero que me atiendas. es que me saltó una duda porque hablamos en todo momento de que de que María es madre de Dios. Ya eso lo aceptaste, Pedro, no te vayas a echar para Sí. atrás ahora. No, yo estoy súper claro y lo aceptamos, incluso leímos donde salía que Jesús era Señor y Dios, ¿cierto? Sí, Tú mismo me lo diste, que Jesús es el Señor y es el Dios. porque es lo Y mismo, ¿no? después cuando tomamos otra forma de hablar, otro pensamiento, yo puedo decir claramente otro pensamiento, tú separas a Dios y pones que ese no es madre de Dios, sino que es madre del Hijo de Dios. No, no, O no, sea, Pedro, el Hijo es de que ahí es Dios, donde, mira, ese es el problema. Yo no o estoy sea, separando nada, lo o estás sea, separando tú. me escuchan, o sea que el Hijo de Dios es Dios mismo, El Hijo de Dios es Dios. ¿cierto? Entonces es madre del Hijo, no es madre Es del madre del Padre, ni Señor, pues tampoco. sí, obvio. María es Pedro, madre del Señor. Pedro, no te quiero sacar. No, 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 María no es madre del Padre, ni es madre del Espíritu Santo. pero es madre Es de Dios, madre pues. del Hijo. Pero Pero es que, el Hijo es plenamente Dios, porque nos dice la Escritura que en él habitaba la plenitud de la divinidad. Entonces, sí, él siendo completamente Dios, María es su madre, es madre de Dios, pero no es madre de la Trinidad. no es que la Trinidad no es bíblica, pues no tienes que poner esa Bueno, palabra ahí. Pedro, sí es bíblica y te la estaba intentando enseñar, pero no Claro, escuchas. es que sí, 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 no, sí, yo te entiendo, pero es que saltó la confusión porque yo Ya. quedé súper claro con lo que tú me explicaste. María es madre del Señor, Pues si me escucharas con ¿cierto? el tema de la Trinidad, quedaría también igual de claro, pero no me estás queriendo escuchar, no sé por qué. No sé si te estoy escuchando, claramente. Ya. Bueno, le voy a dar paso a otra persona porque ya nos salimos del tema de María, entonces voy a darle la Sí. oportunidad a otra persona, ¿vale, Pedro? Chao, que estés bien. Cuando otro momento vuelva a subir y hablamos de la Trinidad. Ni un problema. Que el Señor Jesús te bendiga. Amén, y a ti. Bueno, ustedes dicen que escucha y no entiende. A ver, si entendió, se subió diciendo que María no era madre de Dios, Hola, terminó diciendo que sí, así que si es algo escucha. ¿Qué tal, Esther? buenos días o Buenos buenas días. noches. Buenas noches, buenas tardes, Escolta. buenos Sí, mediodías, es muy tarde, buenos para mí es muy atardeceres tarde. también. Pero yo quiero decirte algo primero, porque yo no hablo muy bien el español. Yo aprendí a hablar el español por la televisión. Sí lo hablas muy Y bien. pues, si no entiendes algo, puedo hablar en el inglés. No, porque la gente aquí nos escucha en español. Yo espero de poder estar a tu altura. No te preocupes. Hablas Eh, bastante bien, no te preocupes. Cuéntame. Yo escuché que tú estabas diciendo y yo te doy 100% razón. Tienes razón en todo. Porque para mí Jesús es Dios, porque es Dios, porque Él dice que yo voy a tentar Tú eres de... ortodoxa, ¿verdad? No estoy ortodoxa, estoy cristiana, no tengo ninguna religión, yo tengo solo la fe. Es que me suena, tu acento me suena como rumano, como ruso o algo. Sí, estoy rumana, sí, soy de Rumanía. Pero no eres ortodoxa. No estoy ortodoxa, estoy solo cristiana. No tengo una religión, porque Ya, Dios no tiene una religión. ok. Él no tiene el ortodoxo, el católico, nada. Vale. Em, Sí tiene, pero eso es otro tema. ¿Tú crees que María es madre de Dios? sí,
Pues entonces no Pero el estamos, humano, no hay el ningún humano problema, Esther. no, la María es la madre de Jesús. ¿Y Jesús Pero no es Dios? Jesús es Dios con 100%. Bueno, entonces Porque María es madre de Dios, porque si María es madre de sí, Jesús y Jesús es sí, Dios, entonces María es sí, madre de Dios. sí, pero como que te explico, porque Dios no tiene madre y padre, porque Dios es eterno. Solo que aquí está un poco más complicada la cosa, porque O sea, para si que Dios, nosotros estamos pero, perdonados del pecado, Dios tenía que venir en la tierra, pero pero y tú así dijiste como una cosa que Él, no es completamente correcta, porque Jesús es Dios y Jesús tiene sí, padre, el Padre. sí, es eso que te estoy intentando de explicarte. Sí, tiene razón, pero hay una cosa que no sé si tú la puedes entender. Dios, Él dice que está por siempre, para siempre. Él no tiene un inicio y no tiene un final. Claro. Entonces, Él no puede tener padre porque si Él Te tiene repito, padre o madre, te Él tiene que repito, tener un inicio y Él no tiene un inicio. Dios en su Trinidad, Yo no, eternamente, no, yo no creo. eternamente tiene una relación de padre e hijo, ¿sí? Sí, sí, pero Entonces Él sí no se tiene padre, separa, pero, Él no pero, se separa y no se divide. pero Él en el es una momento, sola estoy de acuerdo cosa. contigo, Esther. Tú es más sencillo, le estás buscando más vueltas al gato de las que hay. En el momento en el que Dios, el Hijo, que es Dios, Sí, decide sí, encarnarse y hacerse humano y nacer, sí, nace a través sí, de una mujer. En el momento en que sí, nace a través de una mujer, tiene madre. sí. Sí, sí, eso estaba intentando de explicarte. Ok, entonces si tiene madre desde un momento en el tiempo, antes no, pero desde un Sí, momento en el tiempo sí, sí, entonces de desde un ese tiempo momento sí, Dios tiene sí, madre porque así lo quiso. sí, 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 eso sí, sí. Vale, entonces ya está, no hay discusión. No, no hay discusión. Y entonces, porque Yo no la idea creo es que la en la gente se suba, Trinidad. Es la idea es que que la gente se suba si no está de acuerdo. no, no, mm, yo escuché que el señor que estaba diciendo contra, y Ya, ya, ya. entonces yo quería decirle que no es así. Ah, vale, vale. Probablemente Mu- porque Muchas no gracias, hermanita. crean en la Trinidad. Yo no creo en la Trinidad porque hay solo un Pues, Dios, no hay tres. eso es. ¿Dijiste que no crees en la Trinidad? No, yo no creo en la Ay, Trinidad. madre mía. Bueno, ese tema no es el tema de hoy, pero en otro momento podemos hablarlo, ¿vale, Esther? Vale, Un vale. abrazo. Dios te bendiga. Un abrazo a ti también, que Dios te bendiga. Amén. Ay, Dios mío. Habibi, hay un Habibi ahí. No vamos a hablar del Islam, no vamos a hablar de cigarro. Buenas, Jamie. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Se te escucha muy mal, muy, muy mal. Sí, Se te escucha muy mal, ¿eh? ya opino. Ahora sí, ahora se escucha mejor. Ok, cuéntame. No, pues ahí el debate, el tema que hay ahí, que si, ¿cómo se llama? Que si, dice María es la madre de Dios. Sí. Ah, ¿Y entonces, pues Jamie, qué pasa? pienso, dependiendo, terrenal Oye, los musulmanes que están ahí, o hice live, hice 2 lives seguidos sobre el Islam y no te presentaste. Y ahora vienes y demandas hablar. ¿Qué es esto? ¿Tú qué crees que estamos en qué? ¿En el Estado Islámico? ¿Que ustedes hacen lo que les da la gana? No. Cuéntame, Jamie. pensé que me lo estaba diciendo a mí. No, no, a ti no, a los musulmanes desubicados que están en los comentarios. Eh, Oh. No, yo entonces yo pienso, ¿verdad? Que Dios, bueno, Jesucristo tiene madre porque dice que nació de una mujer y además
cuando vino a hacerse, bueno, cuando se vino a cumplir la promesa, dijo que se hizo carne. Cristo es Entonces Dios. es madre de Jesús. Cristo es Dios. Vino a cumplir la promesa, ¿no? Jesús, o sea, Del antiguo pacto. te pregunto, ¿Jesús es Dios? ¿Sí o no? Jesús es Dios. Después de que hayan haber nacido, sí. No, Antes también. siempre, siempre. ¿Qué es ese ruido? Ya, En hey, así no principio. se puede hablar. Oh, aquí estaban trabajando, pero déjame muevo. No, hay mucho ruido, Jamie. Ok, no, esta vez no hay problema. Si quiere, Si te puedes si poner está en un todavía al lugar, aire. bueno, busca otro Sí, lugar y si encuentras un lugar más callado, vuelves a subir, ¿vale? sí, está bien, no pasa nada. Vale, vale. Vale. Auzu billah min Mohammed Dirajin. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah, mashallah. Estos musulmanes se aparecen cuando no hago live de musulmanes. Yo no lo entiendo. Astaghfirullah. ¿Tú lo entiendes, Nacho? Porque yo no. Yo no los entiendo nada. Pues bienvenido al club. Gracias. Cuéntame, Nacho, Ah, ¿tú crees que María es madre de Dios? claro que sí. Ella es madre de Dios. ¿Cómo no va a ser madre de Dios si es el plan de salvación? Ese es el plan de salvación que Dios quiso para nosotros, pues. O sea, ese es el misterio. ¿Por qué buscar, por qué tratar de discernir un misterio? ¿Por qué nosotros con esa mente tan pequeña, con esa cabeza tan chiquita, tener tanta discusión por un misterio, queriéndolo desarmar, cuando solamente Dios es el único que puede saber ese misterio? Nosotros solamente ciegamente debemos de creer en Dios y en su plan. Nacho, Él quiso hacerse carne. Nacho, cálmate. Estoy de acuerdo contigo, hermano. Lo que pasa es que dije, y me he cansado de decir, que solo se suban los que no están de acuerdo con que María es madre de Dios. Ay, perdón. Apenas entré poquito y no sabía eso. Ya. Pero Nomás es que lo dice aquí arriba. Mira, ¿ves? Pues también mi vista no me ayuda tanto, pero No te como preocupes, quiera, hermano. Te voy a Sí. dar el beneficio de la duda, ¿vale? Un abrazo grande. Igualmente, hasta luego. Gracias. A ver, hermanitos, por favor, solo suban los que no sean católicos, ¿vale? Los que no crean que María es madre de Dios. La idea es debatirlo, por favor, ¿sí? Ese es el tema. Chamo, impresionante. O sea, ahora sí se me quieren subir los musulmanes. ¿Qué es esto? Vale, es que yo no los entiendo. Lo que quieren es sabotear, es que si no, no tiene otra explicación. Pedro Sánchez, ¿qué tal, Pedro Sánchez? Buenos, Tú eres, bueno, eres el presidente de España. algo así, ¿Ah? descendiente. Vale. No, soy 100% mexicano, nacido en Estados Unidos. Ah, bueno, ok. Entonces no eres 100% mexicano, eres 50% por lo menos americano. Bueno, es que usted sabe que el mexicano nace donde quiera. Vale. Ok. Y cuéntame, ¿tú no crees que María es madre de Dios? No, ¿Por qué? porque si miramos, bueno, en la lógica te voy a preguntar yo. Ajá. Si María es madre de Dios, entonces el Dios tiene un padre, el creador. Sí, el padre. Entonces el padre es padre del padre. No, el padre es padre del hijo. Ahora, la pregunta No, pero que yo te hago a ti, ¿tú no crees en la Trinidad? sí. Entonces no entiendo cuál es tu problema, porque el hijo es el hijo y el padre es el padre. Entonces Jesús tiene padre, que es Dios, el padre. Pero en Juan 1, ¿qué fue lo que dice que reencarnó? ¿El padre Nada. o el Nunca verbo? nadie jamás ha reencarnado. Lo que dice Juan 1 es que la palabra que es Dios y estaba con Dios hace la distinción con el Padre.
se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso es lo que dice Juan 1. Pero bueno, hay disculpa la expresión esa. Pero ¿qué No te fue lo que preocupes. se hizo? ¿Qué fue lo que vino? ¿El verbo? El verbo, que también es el hijo, o sea, se conoce como el hijo también. Es el Exacto. hijo. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia, Ajá. el asunto aquí es que cuando mal expresamos el término que dices tú, María es la madre de Dios, entonces Dios tuvo madre. Sí, porque así lo quiso. Entonces María es la madre de la Trinidad. No, es la madre del hijo, pero el hijo es Dios. Porque si tú crees en la Trinidad, tú crees que el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Padre. Y sin embargo, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, ¿no? No son tres dioses ni son tres partes de Dios, sino que los tres son Dios completamente, ¿no? Pero no encontramos en ningún versículo de la Biblia, no encontramos que nos afirme eso, Que nos que nos afirme que diga que María es madre de Dios. si te doy un verso que diga que María es madre de Dios, ¿qué me das? $1,000. Tú que vives en Estados Unidos, me hacen falta. No, hermanos, yo también necesito. Mira que los mexicanos tienen fama de chambear bastante. Y allá se gana bien. No, ahorita no se gana bien. No, pero mira, si te muestro a Dios diciendo literalmente que María es madre de Dios, ¿qué me das, Pedro? es que tú lo estás, tendríamos que explicar tú, tendría que explicar yo, No, muy sencillo, te lo muestro, es un versículo, no hay que explicar nada, lo dice en la Biblia, tal cual. Entonces, la pregunta es, ¿quieres que te lo muestre? Y si te lo muestro, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a reconocer? Dime el versículo. ¿Pero lo vas a reconocer o qué? Dime el versículo y qué versión estás leyendo. La versión da igual, bueno, no, realmente no da igual, pero porque hay versiones muy malas, como la Reina Valera, pero vete a Lucas 1, versículo 40. Si lo tienes ahí tú mismo, léela. Agarra la Biblia que tengas tú. Voy a confiar que tienes una Biblia decente. Voy manejando, amigo. Ah, bueno, entonces la voy a leer yo si no te importa. Lucas 1:40. Bueno, voy a leerles del 39 para que tengas el contexto, ¿no? Esto es justo después de que el ángel Gabriel le hace la anunciación a María y le dice que va a concebir, bueno, y concibe por obra del Espíritu Santo a Jesús. ¿Vale? Entonces en el 39 dice, en aquellos días, y el ángel Gabriel le dice que su prima Isabel también va a concebir y va a dar a luz, ¿vale? A Juan el Bautista. Entonces, en el 39 dice, en aquellos días se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa en una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su vientre, e Isabel que se quedó llena del Espíritu Santo. Es decir, lo que va a decir Isabel ahora no lo dice Isabel, lo dice Dios, lo dice el Espíritu Santo a través de Isabel, ¿vale? Entonces dice, Isabel llena del Espíritu Santo y exclamando con una gran voz dijo, bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién a mí que la madre del Señor venga a verme? Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi vientre. Entonces, ¿qué hacemos, Pedro? Ahora que Dios dijo que María es la madre de Dios. No, ahí no. Mira, ponte a pensar. La palabra Señor es un término que se puede usar el Señor Pedro, el Señor el Señor el otro. Pero que diga Dios, el Señor Jesucristo. Mira, a mí me da mucha tristeza ver cómo ustedes dicen semejante blasfemia y lo hacen con la cara lavada.
Hay una energúmena en los comentarios que gritó ahorita y dijo, exactamente. Parece que les da alegría condenarse, yo no entiendo por qué. Tú acabas de decir una blasfemia impresionante, porque cada vez que se habla del Señor en la Escritura, y más en este contexto, y más cuando te afirma que Isabel está hablando llena del Espíritu Santo, es decir, Dios está hablando a través de Isabel, explícame tú cómo Carrizo, tú interpretas que está hablando del Señor Pedro o del Señor Juan, cuando Dios literalmente a través de Isabel está diciendo que viene a visitarla la madre del Señor. Si cada vez que se habla del Señor de forma magnánima se refiere a Dios. Mira, se fue. Que el Señor te reprenda. Y cuando digo el Señor me refiero a Cristo, a Dios. ¿Vale? ¡Wow! ¡Wow! Y perdonen que ladre. Pero ¡wow! Que me quedo loco. Me quedo loco, ¿vale? En fin. En fin. Buenas. Hola, sí estaba yo ahí escuchando. La mayoría de protestantes no entienden que los judíos le llamaban mi Señor a Dios nada más. Hermano, tú eres católico, hermano. A Dios nada más. Y soy católico. Es que dije que nada más se subieran los Sí, no soy católicos. católico y perdón, es que yo entré cuando estaba Ya. estabas ahí hablando con el Señor. Pero ahí Dios rapidito, te bendiga, es que la confusión para la gente. Lamentablemente voy a tener que empezar a ser grosero, porque si son groseros ustedes conmigo, yo no puedo. O sea, ya no puedo dar una tercera mejilla cuando ya di las dos. Buenas, Chris. Sí, hola, buenas tardes. ¿Cómo? ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Chris, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ira? Lo que pasa es que ahí estás confundido, es lo que pienso yo. ¿Por qué? Jesucristo sí es Dios, Ajá. pero no es el Dios todopoderoso. Y en ¿Tú la eres un Biblia sí testigo de Jehová? dice que Jesús es un Dios. ¿Eres testigo de Jehová, no? No, ¿No? no, sí ¿Qué es eres? Dios. Vamos a decir que estudia la Biblia. Sí, pero la estudias en los testigos de Jehová, ¿no? 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 Porque O eso sea, de que Jesús es un Dios solamente lo dicen los testigos de Jehová. bueno, ¿es un Dios o no es Dios? Tú dices que es un Dios. No. ¿No es Dios? En ningún lado dice que Jesús es un Dios. Sino Dice, y Jesús es María es madre Dios. de Dios. Jesús es Dios. Mayúscula, el único Dios, no hay otro. ¿Y Salmo 83:18 qué dice? Jesús es Dios. Entonces la pregunta es, quiero saber con quién estoy hablando. ¿Eres testigo de Jehová? ¿Sí o no? ¿Por qué les da vergüenza? ¿Les da pena No, porque su denominación? sí soy testigo, sí soy testigo. Entonces, Pero ahora, gracias por admitir que eres un mentiroso. Ahora, ¿cómo puedo yo conversar contigo si ya sé que eres un mentiroso? porque Y que ya no sé tienes que ahí te vas vergüenza, a agarrar. además. No me da vergüenza, al contrario, de ahí te agarras. No me Simplemente agarro. ve no lo me que agarro. dice Salmo Lo que pasa es que 83:18. ¿cómo puedo hablar con un tipo que Salmo miente? 83:18, ¿qué dice? Mira, ¿cómo puedo hablar con alguien que hace ver al demonio sincero? Al lado de ti el demonio parece un tipo sincero. Entonces, ¿cómo puedo hablar contigo así? ¿Qué dice Salmo 83:18? No sé, léemelo. Léelo tú en tu Biblia. Léemelo. Mientras me lo lees, subo a otra persona. ¿Qué tal, HG? ¿Me escucha? Sí, ¿Qué tal? Buenas tardes. muy bien. ¿Tú? Bien, hermano, antes. Cuéntame. ¿Tú Yo tenía eres? una pequeña confusión. Soy cristiano evangélico. Cuando usted dice que María es Madre de Dios, es netamente en lo que es la carne, cuando Cristo se encarnó. ¿Tú eres nestoriano? No, creo en la Trinidad, soy cristiano evangélico.
No crees en la Trinidad, acabas de romper la Trinidad, porque lo que acabas de decir es una herejía, se llama nestorianismo. Decir que Dios se encarnó. No, decir que María es madre solo de la humanidad, como que está separada la humanidad y la divinidad de Cristo. No, no, o sea, lo que me refiero es que es de Cristo hecho carne. No sé si me explico. No, te explicas perfectamente. O sea, que Cristo hecho carne y Cristo Dios son distintos, están separados. Ahorita ya, cuando resucitó, ya dejó de ser humano, ¿no? Netamente Ah, dejó de 100% ser humano. Sí. Vale. Perdón, cuando escucho herejías tan grandes a veces me da como una taquicardia. Tú sabes que en Juan 1 dice que el verbo, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Amén. Y luego en el 14 dice que el verbo habitó con nosotros. Se hizo carne y habitó con nosotros. Exacto. ¿Vale? Es decir, el verbo, siendo Dios, se hizo carne, asumió la naturaleza humana y habitó con nosotros. No dice que deja de ser Dios. Es decir, el verbo, siendo Dios, sin dejar de ser Dios, se hace hombre. Por tanto, es hombre y Dios a la vez, de forma perfecta, y no se mezclan ni se separan las dos naturalezas. Entonces, Muy bien, Cristo yo es plenamente Dios, porque nos dice San Pablo que en él habita la plenitud de la divinidad. Muy bien, yo nunca, no dije que deje de ser Dios, yo dije que dejó de ser hombre. Sí lo dijiste, sí lo dijiste, sí. Que Sí dejó lo de ser dijiste. Dios, ¿no? Lo dijiste Dios. literalmente que después de resucitar dejó de ser humano. Lo dijiste. Humano sí, Dios siempre ¿Y fue Dios. qué significa dejar de ser hombre, HG? Que se volvió mujer. No, yo no estoy diciendo eso. Cuando hablo de hombre hablo de la naturaleza humana. O sea, exacto, a la naturaleza humana igual me refiero. Entonces, vale, entonces, yo no estoy diciendo que Jesús es transgénero. Perdóname Dios por decir semejante barbaridad. Cuando Jesús resucitó, dejó de ser hombre, dejó de ser humano. Dejó de ser humano, Dejó de ser humano. resucitó en gloria. Vale. ¿Me puedes decir dónde dice que dejó de ser humano, por favor? Sí, específicamente no me sé, pero volviendo al tema, No existe, HG. No existe. bueno, entonces sigue siendo humano. Eso es. Sin dejar de ser Dios. Vale, ese tema es aparte. Entonces, la cosa es la siguiente. Si Jesús es Dios, ¿estás de acuerdo que Jesús es Dios, no? Exacto. Y María es madre de Jesús, porque le dio a luz. Es la definición básica y plena de lo que es una madre, quien da luz. Entonces, si María es madre de Jesús y Jesús es Dios, María es la madre de Dios. ¿Sí o no? Pero aquí hay un pequeño paréntesis, porque María fue un instrumento. Irrelevante. ¿María es madre de Dios? ¿Sí o no? O sea, por ejemplo, ¿verdad? Tú tienes una madre, ¿no es cierto? Sí. Y tienes rasgos que sacaste de tu madre, al igual que yo. Y ahora yo pregunto, entonces, ¿Cristo o Dios, como dices, también tiene rasgos de María? Sí. De hecho, toda su carne es carne de su carne y sangre de su sangre, ¿sí? Estás diciendo que Cristo tiene rasgos de María. Pues eso Por dijiste, ¿no? supuesto. Si el ADN físico, la carne, la heredó de María, por supuesto. Pero ¿quién fue primero, Cristo o quién fue primero, Dios o María? Dios. Y Es que desde ella Dios no siempre tuvo madre. Dios tuvo madre desde el momento que decidió nacer. Antes de nacer, no. Es que ustedes no sé por qué es creen algo el hecho confuso, de la que verdad. Dios... Ya, yo sé que puede ser confuso. Si eres sincero, te puedo explicar con mucho cariño, pero si me vacilas, no te voy a tener cariño. Ustedes confunden una cosa. El hecho de que María sea la madre de Dios no implica que María preexista a Dios. No tiene nada que ver. Simplemente tiene que ver con el hecho de que tú mismo dijiste amén cuando te lo leí, que el verbo que era Dios se encarnó. Es decir, no siempre estuvo encarnado. Hubo un momento en el tiempo en el cual decide entrar a la creación como humano, sin dejar de ser Dios. Desde el momento que él decide entrar a la creación como hombre, naciendo, igual que nacemos nosotros, desde ese momento tiene madre. Y sin duda es la madre de Dios, porque ahí
en el vientre de María estaba la plenitud de la divinidad. Pero cuando resucita, entonces seguiría con los rasgos. El cuerpo, o sea, tú me preguntas que si Jesús sigue teniendo su cuerpo. No, o sea, cuando resucita, no es que es algo medio complicado. Porque Escucha, Cristo, es complicado de entender porque o sea, no es natural, es supranatural. O sea, Dios no está restringido como nosotros. Cristo asumió un cuerpo y una naturaleza humana. Esa naturaleza humana permanecerá con él eternamente. Él asumió la naturaleza humana para siempre, sin abandonar la naturaleza divina. Entonces Jesús es Dios y hombre, siempre, para siempre lo va a ser. Entonces Cristo, ahora mismo resucitado, sigue teniendo su cuerpo glorificado. Ya no está limitado por la carne como lo estaba antes de la resurrección. Ahora lo está en su gloria porque volvió a la gloria que tenía con el Padre desde antes que el mundo fuese, como dice Juan 17:5. Entonces, sabiendo todas estas cosas, sabemos que Cristo, siendo hombre, resucitó, nunca dejó de ser hombre, sino que se glorificó en su humanidad. Y su humanidad y su divinidad comulgan eterna y perfectamente. Eso se llama kenosis. Vale, entonces, volviendo a la pregunta, Dios entonces tiene rasgos de María, teniendo en cuenta que Jesús es Dios. el Hijo, Jesús. Sí, es que Jesús es Dios, pero no quiero que te confundas con el Padre o con el Espíritu Santo. Porque si yo te digo sí, es correcto porque sí, Jesús es Dios, pero el Padre no tiene rasgo de María, porque el Padre no se encarnó, el Espíritu Santo tampoco, solo Jesús, que sí tiene un cuerpo. De hecho, te voy a dar un dato curioso y para los que están escuchando. ¿Tú sabes lo que son los milagros eucarísticos, HG? No. ¿Sabes qué es la Eucaristía? ¿Te suena? No. Me parece que es lo que conocemos como Santa Cena, ¿o no? ¿O es otra Bueno, cosa totalmente diferente? o sea, los católicos practicamos el sacramento de la Eucaristía, que es cuando comulgamos y consumimos la hostia y el vino, que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Ya, exacto, sí, lo conozco. Ok, vale. Nosotros creemos, porque es lo que dice la Escritura, que en el pan y en el vino que el sacerdote consagra durante la misa, verdaderamente se transustancian y se convierten verdaderamente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, literalmente esa hostia no es una simple hostia, es el cuerpo y la sangre de Cristo. Y han habido milagros eucarísticos. ¿Qué son los milagros eucarísticos? Han habido milagros en los cuales en la Eucaristía la hostia se transforma y se vuelve carne y sangre literal, o sea, sangra. Y lo puedes ver, eso es algo comprobable. De hecho, hay estudios científicos al respecto. ¿Qué es lo curioso? Y aquí es donde viene lo curioso. Se ha estudiado la sangre de todos los milagros eucarísticos. No solo el tipo de sangre siempre es el mismo, que es creo que es AB positivo, que es el donante universal, porque nosotros todos podemos recibir la sangre de Cristo. Fíjate que como Dios es demasiado milagroso. Pero no solo eso, sino que en la sangre de estos milagros eucarísticos hay una cosa que es anómala, y es que solo tiene el cromosoma X. Sabes que el cromosoma X viene de la madre, ¿no? Exacto. Y no hay un cromosoma Y porque Cristo no tuvo un padre humano. Entonces, Cristo es hombre por la gracia divina. Entonces, todos los milagros eucarísticos tienen la misma sangre, aunque hayan ocurrido en países distintos y en épocas distintas, porque han habido muchos milagros eucarísticos. Entonces, sí, negar eso es muy loco. Pero bueno, ahí es donde se ve, genéticamente se puede ver eso, que Jesús toma de María sus rasgos, su sangre, su herencia en carne, ¿sí? Entonces van a entender que María es hija de Dios y madre de Dios a la vez, ¿correcto? O sea, María es hijo de Dios de la misma forma que tú y yo somos hijos de Dios, somos creación de Dios. No de la forma en la que Jesús es hijo de Dios, que es distinto, porque Jesús es engendrado del Padre.
María no es engendrada del Padre, María es creación, es una creación igual que tú y yo. Pero eso es otro tema, te estás metiendo en temas que no tienen que ver, no quiero que te confundas. Es que ahí se complican más las cosas. No, no es que se complique, es que es otro tema. Entonces, claro, te complica porque eso es como que yo te intente explicar ecuaciones y tú te metas en cálculo. Coño, es que es otro tema distinto, obviamente te vas a confundir. O sea, ambos son matemáticas, pero son dos temas distintos. Yo escuché a un católico decir que María es la esposa de Dios. No sé si eso es una doctrina Bueno, esa es o... una forma, o sea, esa es una forma de ver la relación especialísima que tiene María con la Trinidad. Que María tiene una relación con la Trinidad especial, distinta del resto de la humanidad, porque María es madre del Hijo, esposa del Espíritu Santo, por cuanto la concepción del Hijo fue por obra y gracia del Espíritu Santo, y es hija del Padre, por tanto es creación, y todos somos hijos del Padre. Entonces, en ese sentido, esa es la relación especialísima que tiene María con la Trinidad. Hija del Padre, madre del Hijo y esposa del Espíritu Santo. Pero es simplemente una forma de explicar la relación que tiene la María con la Trinidad. Pero eso es otro tema. No te confundas, HG. Ve poco a poco. ¿Eso quiere decir? ¿Es algo metafórico o lo creen literalmente? O sea, algo de lo que te dije está mal. No, por ejemplo, en lo que está diciendo que María es esposa del Espíritu Santo, dijiste, ¿verdad? Por cuanto concibió al Hijo por obra y gracia del Espíritu Santo. Eso es mentira. Eso digo, ¿ustedes lo creen así literalmente o metafóricamente? No, es una forma de hablar, eso no es un dogma. Pero es una forma de explicarlo. Y te pregunto, ¿lo que te dije está mal? Depende de cómo lo pongas, porque si es literalmente ya se va por otro lado. No, porque ser esposo no tiene que ver con un tema carnal, porque de hecho fíjate que la relación de Cristo con su iglesia es de esposo también. De hecho nos dibuja la Biblia que la iglesia es la esposa de Cristo. Exacto, la iglesia sí. Por tanto, novia. Todos nosotros, en tanto y en cuanto somos parte de la iglesia, somos esposos de Cristo también. Exacto, en esa parte sí. Bueno, de la misma forma María es esposa del Espíritu Santo, o sea... Con la diferencia y el matiz siguiente, y es que María concibió al Hijo por gracia del Espíritu Santo. O sea, exacto, pero a eso me refiero, pero es metafóricamente. Bueno, ya está. No es tan metafórico, porque literalmente por gracia del Espíritu Santo concibió al Hijo. Entonces no es tan metafórico, es más literal. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta, HG? Me diste todavía con la duda, pero... Dale, hermano. Bueno, ya sí. Yo te recomiendo es que leas. Quédate más con el tema principal, porque hablamos de muchas cosas. Pero así como tú dices, metafóricamente igual, bueno, yo tampoco digo, yo sí creo que María es madre de Cristo, pero ya de Dios, ya es para decir que es madre de Dios literalmente. Y eso, entonces estarías negando, si dices eso, niegas que Cristo es Dios. Entonces revisa si lo que estás diciendo tiene sentido para ti y con la Escritura. ¿Vale? Dios te bendiga. Dale, gracias. Luego. Última persona y ya vamos a cerrar. Giovanna Mauricio, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, mi hermano? Muy bien. ¿Tú eres católica? Le digo, hermano, quiero preguntar una cosa sin que se me moleste, mi hermano. Pero es referente al tema, ¿no? Pregunte. ¿Tú no eres católica? No me pregunte de qué religión soy porque... ¿No me quieres decir? No. ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Rubén. Hola. Ya. miren a la loca. Racismo, dice. Hola. Hola. Ya, perdón, que me estoy riendo es que se sube cada payaso aquí que me deja loco. ¿Qué tal, Rubén? Aquí estamos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se me escucha bien? No, la verdad es que no, tienes como un ruido. Ahí nada. Es que tienes como una interferencia, como si estuvieras cerca de un micrófono o algo.
Está raro porque no tengo cerca nada aquí. Uf. ¿No se puede dialogar o sí se puede? Bueno, dímela, vamos a ver. Háblame y te muteas cuando no hables, por favor. ¿Vale? Ah, correcto, correcto. Vale, dime entonces. Bueno, a mí como el tema se trata de la Madre de Dios, a mí me gustaría primeramente saber quién es Dios. Que estemos de acuerdo quién es Dios para poder tocar ese tema. Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y sin embargo, el Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Padre. Ahora, particularmente en este tema estamos hablando de Cristo, porque Cristo, Jesús, el Hijo, la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, como dice Juan 1, del 1 al 14. Y habitó, al habitar la carne, hacerse carne, nació. Y al nacer, tiene madre. Si Jesús es Dios y María es madre de Jesús, entonces María es madre de Dios. Esa es la premisa. No, si no estás de acuerdo con eso, tienes que sustentarme por qué. Bueno, primeramente, sí, como que seas, te diste un concepto, pero después lo planteaste de otra manera, entonces no estamos muy de acuerdo. Me parece que donde podemos estar de acuerdo es que Dios es la Trinidad, el verdadero Dios es la Trinidad, lo podemos dejar hasta ahí. ¿Jesús es Dios? Después miramos eso, quedamos de acuerdo en los conceptos. Te pregunto, Si no está de Jesús, acuerdo, me dice. te pregunto, no, sí estamos de acuerdo, la Trinidad es el Dios verdadero, pero Jesús es Dios. Permíteme, es que estamos estableciendo el concepto de Dios, después miramos eso. Rubén, Ya estamos de acuerdo en uno. Rubén, Jesús es Dios. Espérame, establezamos el concepto primero, ¿estás de acuerdo? O sea, me estoy calando el ruido como para encima perder el tiempo. No. Hola, Alex, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Hola, bueno, ¿me escucha? Sí, te escucho y te escucho bien, lo cual es una bendición. ¿Qué tal? Cuéntame. Bueno, yo soy trinitario, Qué bueno. sí, pero bueno, en esa parte, Imagino ¿cómo que se...? protestante, ¿no? Sí, yo creo que Jesús es Dios, ¿verdad? Perfecto. ¿María es madre de Jesús? Sí, María es madre de Jesús, yo eso lo creo. Entonces María es madre de Dios. Ok, pero bueno, Te pregunto. Sí, sí es madre sí, de Dios. mira, eso es lo que teníamos, algunos textos pues que quiero preguntarte para tomar en cuenta ese punto. Por ejemplo, lo voy a buscar el texto, espérame. Colosenses, Colosenses capítulo 1, versículo 15. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, de toda creación, De toda la creación. de toda creación. Ajá. Sí, entonces, bueno, si ves que la Trinidad hace una distinción de personas, Sí. bueno, tú me preguntas que si Jesús, siendo Dios, ¿verdad? Lógicamente que Jesús es Dios, eso yo lo creo. Perfecto. Pero cuando decimos que María es madre de Dios, Ujú. entonces estamos diciendo que María es madre de la esencia o del ser divino de Dios. Sí. Ok, entonces, si nosotros decimos que María es la madre de Dios, entonces tenemos a un Dios muriendo en la cruz por 3 días. Sí, claro. Dios murió en la cruz, sí. Entonces, Eso es lo que hace que el sacrificio de Cristo sea infinitamente valioso, porque si no, si hubiera sido simplemente un hombre muriendo en la cruz, no hubiera sido suficiente para expiar los pecados de la humanidad. Solo porque Dios es el que dio su vida voluntariamente y esa vida tiene un valor infinito, es que todos los pecados pueden ser perdonados. sí, Luego resucita
para Pero vencer a la muerte. no sé si quieres ir por un momento a lo que dice Pablo en 1 Timoteo 6:16. Pero no me hagas un baile de versículos porque eso marea, eso no llega a ningún lado. No, porque estamos hablando del mismo tema, hablando de la esencia divina de Dios, porque bueno, Vale. lo que yo intento, la postura mía es que Jesús es Dios, que María es madre de Jesús, pero en ningún momento no hay un texto explícito que diga en el Nuevo Testamento que María es la madre de Dios, porque si decimos que María es la madre de Dios, estamos diciendo que María es la madre de la esencia divina de Dios. Y si vamos a Juan capítulo 4:24, dice que Dios es espíritu. Y si miramos ahí, que María no da a luz un espíritu, sino que da a luz un ser, una persona. Entonces, ahí vamos San Pablo no nos dice que en Cristo, en él corporalmente, es decir, en la carne, habita la plenitud de la divinidad, es decir, toda la divinidad habita en la carne de Cristo. Correcto. Entonces, Correcto. Cristo siendo carne es Dios completamente, al mismo tiempo, ¿sí o no? No, completamente no. O sea que cuando Pablo dice que en él habita la plenitud de la divinidad, se equivocó. Completamente no. Completamente ¿Qué significa plenitud? Pero plenitud de la deidad habla del interior. No. Porque- ¿Qué Espérame, significa espérame. plenitud? Plenitud es todo, es todo. Ok, y si yo digo que en Cristo corporalmente habita la plenitud de la divinidad, ¿significa que faltó un pedacito de la divinidad o es toda la Correcto, divinidad? pero acuérdate que está en una persona, no es la esencia plena espiritualmente. No, me da risa porque usaste la palabra plena para contradecir a Pablo, porque Pablo dice, No. habita la plenitud de la ¿En divinidad. quién Y tú habita? dijiste, Pero escucha, dice San Pablo, habita la plenitud de la divinidad. Y tú dijiste, no, pero no es Claro, lo dice pleno. Colosenses 2:9, así lo dice. Pero, ¿en qué está habitando toda la plenitud de la deidad? ¿En un En cuerpo Cristo. humano Sí. o la esencia en sí? En el cuerpo, no, en la Correcto. persona de Cristo. Claro, Sí, sí, sí. entonces de esa persona es que es Madre María. Ahora, La el persona que es Dios. Claro, pero acuérdate que ese Dios, según Pablo, el texto que te estoy dando en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 16, aquí tenemos al único Dios, dice que tiene inmortalidad. ¿Qué significa la palabra inmortal para ti? David. Porque la naturaleza divina de Dios no experimenta la muerte. Porque Ok. es inmortal. Pero Correcto. David, escúchame. Si Jesús tiene la naturaleza divina y la naturaleza humana a la vez y muere, entonces experimenta la muerte siendo Dios. Correcto, entonces ahí tú Pero no estás significa separando. que Dios dejó de existir. Correcto, Significa que pero Dios experimentó la muerte. Entonces sí, Dios murió. claro, pero es que Porque acuérdate que tú estás diciendo ahí una cosa importante, estás dividiendo las naturalezas y Dios no es No, indivisible. David, al contrario, tú eres el que está dividiendo la naturaleza, porque me estás diciendo que no, que solo murió la humanidad. La divinidad Claro. se separó, Claro. estuvo por allá. Es que el texto lo dice. David, Hay textos que lo dicen, o sea, te los puedo buscar los textos que dicen que- Logos. Tú eres el que está dividiendo las naturalezas de Cristo. Porque si me dices, quiero que escuches tus palabras porque no son las mías, tú eres el que estás diciendo, no, murió solo la humanidad, la divinidad no experimentó la muerte. Estás dividiendo las naturalezas de Cristo. Tú eres el que está cometiendo una herejía, eso se llama nestorianismo. Entonces, si no quieres ser un hereje, porque el nestorianismo se abolió en el siglo V, ¿vale? Tienes que entender que en la persona singular de Cristo existen plenamente las dos naturalezas, la divina y la humana, juntas, no mezcladas. ¿Vale? Esto se conoce como la kenosis y te lo puedo demostrar bíblicamente. Correcto. Entonces, si Cristo, Jesús, que es Dios y humano a la vez, muere, entonces Dios murió, porque Cristo es Dios. Tan sencillo Ok. como eso. Y decir Ok. cualquier otra cosa es blasfemia, porque estás haciendo alguna herejía, ya sea negar que Cristo es Dios o separar las dos naturalezas. Correcto. Ahora, Correcto. mira, ¿Estás de acuerdo? Espérame. Mira cómo estamos llegando a una conclusión. Mira, tú me hiciste la pregunta de que Jesús es Dios y eso es. Pero así lo ¿reconoces creo lo yo. que te acabo de decir o no estás de Sí, acuerdo con lo que te acabo de pero decir? mira, pero ahora escucha mi posición y mira si no tengo o no la razón conforme a la misma escritura. No Si lo yo sé. si yo te pregunto a ti,
Si yo te pregunto a ti que María es la madre del Padre, automáticamente tú me vas a decir que no, No, porque Jesús no es el Padre. porque Ahora, el Padre no se encarnó. explícame entonces por qué no puede ser la madre del Padre si es el mismo Jesucristo, hablando de la misma Pues, esencia. ahí acabas de cometer otra herejía más. Por eso Llama- te estoy preguntando, porque estamos hablando Vale. de ¿Pero Padre. estás preguntando porque quieres saber o estás preguntando porque estás intentando refutarme? Claro, porque es que tú me estás diciendo que Claro que la postura tuya es que María es te madre di de dos Dios. opciones y me dijiste claro. ¿Cuál de las dos opciones es? ¿Me estás intentando refutar o quieres aprender? Bueno, yo estoy refutando lo que dice la O Escritura. sea que no quieres aprender, ¿no? Vale, No, tú es que- lo que acabas de decir es una herejía y blasfemia. Si a ti te hubiera tenido delante, por ejemplo, San Nicolás, te hubiera dado una bofetada, como lo hizo en el Concilio de Nicea. Cristo y el Padre no son la misma persona. El Padre es el Padre y Cristo es Cristo. Y tú lo que acabas de decir es que el Cristo es el Padre en una manifestación distinta. Eso se Pero llama modalismo. pero y no viste que herejía. pero te escuchas que estás dividiendo al Padre y al Hijo. Estás diciendo que hay No, uno, no hay estoy uno dividiendo, que no estoy es el Hijo porque no distinguiendo. puede ser el Padre. Baby, no estoy Adelante. dividiendo, estoy distinguiendo, porque eso es lo que hace la Escritura. La Escritura nos deja claro que el Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Padre. Mas, sin embargo, el Padre y el Hijo ambos son Dios. Correcto. Mira, eso yo lo entiendo. Te voy a leer No un lo- texto. ¿Seguro que lo entiendes? Porque no me Claro, parece que lo entiendas. yo hago la distinción, pero escucha. La posición mía, yo creo que tal vez no la has entendido, lo que yo intento explicar. Porque lo que me has dejado claro hasta ahora es que tú no eres trinitario, tú no crees en la Trinidad. Claro que sí. Claro No, que sí. no has hecho más que ¿Qué? decir blasfemia tras blasfemia trinitaria. Escucha. En ningún texto de la Biblia. Partiste del nestorianismo y ahora saltaste a modalismo y ahora te estás metiendo incluso en arrianismo. No, es que lo que pasa es que los textos son aplicables a lo que yo te estoy diciendo. Por ejemplo, Pedro mismo hace una distinción. Mira, si tú quieres ir a la Escritura, en Hechos capítulo 2, versículo 32, te especifica quién es el que muere en la cruz y quién es el que lo resucita. Ahí estamos hablando de las dos personas, hablando del Padre y del Hijo. Mira, dice Hechos 2, 32. A este Jesús, ¿quién es Jesús? Dios. El Hijo de María, Jesús es el Hijo de María. Ahora, Sí. este Mira, Jesús, a este Tengo Jesús. aquí unos versos para mostrarte, porque ya estoy un poco Pero cansado de quiero- saltar de quiero- verso en verso siguiéndote el juego. Por eso, pero no, o sea, no es el juego, no quiero decir que yo tengo la razón en esto, no, para eso no es mi posición, pero es para que entendamos que a este Jesús que dice el apóstol Pedro en Hechos 2:32, a este Jesús resucitó ¿quién? Lee Léelo. Filipenses 2, por favor. No, pero léelo si quieres este texto que es clave. Lee Filipenses 2, porque ya te he seguido bastante la guachafita. No, si lo mismo, Filipenses 2 no te va a dar para mucho tampoco, porque ahí dice que el mismo Cristo se Filipenses despojó a sí 2, mismo. Filipenses 2 es Filipenses 2:8. 2 es la 2:8. tapa. Filipenses 2 es la tapa de la urna en la cual te estoy enterrando, y a ti y a tu herejía. Lee Filipenses 2 para, por favor, cerrar este capítulo. Dale y mostrame ahí que ese Jesús es Dios. 5:8, por favor. Dale. 2:8. Sí. 2:7. Si quieres te lo leo desde el 5. 2:5. 2:5 del 5 al 8. Y te lo voy a leer hasta el 11 porque ahí está el 11, ahí está el contexto de dónde se concluye ese Jesús que se despoja. Lee. Dale. Allá pues en Y no, vosotros. no es ese el único que vas a leer, porque te quiero hacer una No, pues yo pequeña tengo exégesis. más también. Yo tengo más también que hablan del mismo Hijo. Adelante. Haya pues en vosotros este sentir Este tipo, quiero que se den cuenta, él dice que es trinitario y no hace nada más que blasfemar a la Trinidad. Impresionante. Dale, Davis, lee. Tengan entre ustedes los mismos sentimientos que Cristo Jesús. Ajá. El cual, siendo de condición divina, no retuvo obviamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó a sí mismo y tomó la condición de esclavo, Ajá. pasando por uno de tantos. Y así, Espérate ahí, actuando espérate, como un hombre espérate, cualquiera, ahí, se rebajó hasta someterse corras. incluso a la muerte. Espérate, Una corras, muerte que de cruz. vas corriendo y no estás explicando el texto. Ese es el problema tuyo, que los textos los lees y no aplicas los textos a lo que el mismo... Vamos a hacer aquí este movimiento táctico. Entonces, dice que Jesús se despojó a sí mismo, no deja de ser Dios, sino que asume. Cuando dice que despojó a sí mismo es que se rebaja, se llega hasta nuestro nivel. Siendo Dios, estando en lo alto, no teniendo que humillarse y ser humano, decide ser humano, hacerse igual a nosotros.
y siendo como nosotros actúa como un hombre cualquiera, ¿vale? Rebajándose y sometiéndose a la muerte. ¿Y qué muerte? La muerte de cruz. Es decir, Dios se rebajó y sufrió una muerte de cruz. Ahí está clave. Filipenses 2 te entierra en tu herejía, porque dice claramente que Dios sufrió una muerte de cruz. Entonces te das cuenta de que lo que estás haciendo ahora es defender la antitrinitariedad. Tú que llegaste diciendo que eres trinitario no has hecho más que echarle tierra a la Trinidad. Dios te perdone. Y ojalá te arrepientas antes de que sea tarde. ¿Aló? No, y me tenía muteado. Claro, te muteé porque no haces más que escupir barbaridades. No, Entonces, lo que pasa, ¿escuchaste lo que...? espérate, que lo que pasa es que tú quieres hablar y quieres permanecer en tu postura, y yo no vengo a discutir tu postura, yo quiero que entendas. Bueno, muchachos, creo que ya suficiente por hoy. Porque hoy la verdad es que estoy cansado. Quise abrir un live corto, como dije. Y no fue un live corto. Lamento mucho cerrar abruptamente, pero es que ya mi paciencia hoy por hoy llegó a su límite. Les pido que oren por mí, oren por mi paciencia, oren por mi serenidad y que no me permita Dios caer en ira, porque eso es lo que a lo que me empuja esta gente, con la cantidad de blasfemia y de cochinadas que dicen y contradicciones tan graves solamente por llevarme la contraria. Solo por llevarme la contraria, ni siquiera a mí, a la iglesia y a la escritura. Entonces, hoy no tengo la paciencia que suelo tener y me disculpo con ustedes. Así que vamos a dejarlo hasta aquí por hoy. Que tampoco fue tan mala, tuve buenas conversaciones el día de hoy, no fue todo malo. Eso sí es verdad, Dios siempre bendice. Y pues sí, acompáñenme como siempre a la pequeña oración del final y pues que Dios los bendiga a todos. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Gloria Patri, et Filio, et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. Gracias, Señor, te doy por esta oportunidad que tengo de poder aportar mi grano de arena, ayudar a hermanos a entender, a escudriñar un poco más las Escrituras. Gracias por ayudarme también a poderlas leer. Y siempre te pido que me ayudes, Espíritu Santo, que me llenes, que hables, que me uses como herramienta para hablar correctamente las Escrituras, para saber representar correctamente la postura de los que te opongan y poderla enterrar dignamente, Señor, para tu beneficio, para tu gloria. Dios verdadero, Dios único, revelado en Jesucristo, el único Hijo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, así sea, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amén. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Hizo falta Parsifal, sí, yo sé, a mí también me gusta cuando viene Parsi. Ya vendrá la próxima vez. Dios los bendiga a todos, nos vemos en el próximo live. Un abrazo, hermanitos.